Si nos da el tiempo el 7, es corto el 7 porque el 7 es un paréntesis que se abre entre el sexto sello y el séptimo sello. Entonces creo que lo podemos poner porque el capítulo 7 solamente habla de los 144.000. Había quedado una pregunta pendiente de Ronnie. Yo ya le pasé todas las respuestas y después en el grupo voy a pasar un artículo muy bueno, ¿bien? Porque alguien en el Centro White recopiló todas las citas de Elena de White que hablan de ese tema del arca. Y entonces, bueno, la pregunta de Ronnie era qué iba a pasar con el arca terrenal, la que poco tiempo antes de la destrucción del templo los sacerdotes la escondieron, y Elena de White confirma que la escondieron, confirma que está escondida, bien, pero no hay absolutamente nada que nos indique a nosotros, ni en la Biblia ni en los escritos de Elena de White, que se vaya a recuperar esa arca y que se vaya a ver y que una persona la vaya a mostrar. Bien, sí hay muchas citas de un arca que se ve en el tiempo del fin, al finalizar las plagas, después del tiempo de gracia, donde el Señor muestra, bien, la tabla de los 10 mandamientos, pero todas las citas que hablan de eso hablan de la original, porque el arca de acá era una copia de la que está en el santuario celestial. Por lo tanto, eso será un milagro que el Señor hará, donde las personas, antes de la segunda venida de Cristo, podrán ver. El Señor la va a mostrar, seguramente será en el cielo, y entonces se va a ver la tabla de los 10 mandamientos, escrita con su propio dedo, que es la original, y señalando el cuarto mandamiento, ¿no? Y los incrédulos reconocerán que efectivamente el sábado era el día de reposo y no el domingo, puesto que la última discusión será esa, las persecuciones y demás. Entonces, no dice que es el arca que está en la tierra, sino que todas las citas apuntan a el santuario celestial, ¿bien? Que también lo vamos a estudiar en Apocalipsis más adelante. Así que bueno, después yo les paso el artículo, está muy bueno, son todas las citas y ustedes lo pueden leer. Bueno, una alegría poder estar juntos nuevamente, poder disfrutar. Todos los miércoles estamos teniendo el culto de oración, los miércoles dedicamos más tiempo a orar, pero siempre hay un tema bíblico y los temas que yo he escuchado son profundos, son curiosos, son atractivos, son lindos de poder analizarlos. Así que el culto de los miércoles es bien puntual, bien específico, y después, bueno, los que quieren quedarse charlando se quedan, ¿no? Pero es realmente lindo poder venir los miércoles. Capítulo número 6, el que toca hoy. ¿Y por qué es rápido el capítulo 6? Si ustedes abren la Biblia y pegamos un pantallazo de vista, vamos a ver que son los sellos. Y bueno, los sellos no terminan en el capítulo 6, lo que aparece allí después en el capítulo 7 es un paréntesis entre el capítulo 6 y el 8, bien, y recién en el 8 terminan los 7 sellos, bien, el séptimo sello está del 8, del 1 al 5, y después empiezan las trompetas, así que la división de los capítulos lógicamente no está hecha de acuerdo a los temas. Entonces el 6 abarca 6 sellos. Bien, entonces lo primero que podríamos decir, estamos bien ahí en la vista, que son, al igual que las iglesias, fases sucesivas de la historia de la iglesia cristiana, hasta que el sexto sello presenta el terrible juicio para todos los que han rechazado el reino de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Cuando hablamos de fechas, esto también pasa en la historia. Las fechas siempre son referenciales y aproximadas, a menos que estemos hablando de una profecía exacta, como la profecía de los 2300 días, por ejemplo, que ahí son fechas exactas con inicio y con fin. Entonces no hay un tema de fecha aproximada. Pero cuando estamos hablando de tiempos, bien, o de etapas de la historia, lo conocemos muy bien nosotros con la independencia del Uruguay. Entonces, si queremos fijar una fecha, y arranca en 1810 y termina como en 1830, o sea, hay todo un proceso
de independencia. Pero bueno, ¿qué se hizo? Se determinó una fecha, ¿bien? Para tener una fecha. Bueno, lo mismo se hace acá con estas fechas que se dice del año 31 al año 100. Bueno, es un proceso, son eventos, ¿bien? Que ponemos la fecha de manera referencial. Así que los primeros sellos están relacionados con los caballos, que ustedes ya habrán leído, y entonces el primer sello, para ir teniendo en cuenta, equivale a la primera iglesia de las 7 iglesias que nosotros ya vimos. Entonces, si habíamos dicho que las 7 iglesias son 7 periodos de la historia cristiana, entre el año 31 o la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, bueno, también estos sellos abarcan el mismo periodo. Siempre teniendo en cuenta algún desfasaje, más o menos, pero es prácticamente así. Entonces, lo primero que aparece en el primer sello es un caballo blanco, y el jinete de este caballo lleva un arco, se le da una corona y es un victorioso. Entonces, el caballo blanco, si ustedes van haciendo el paralelismo mental o en la Biblia, acordándose de las características de la iglesia de Éfeso, se acordarán que la iglesia de Éfeso era una iglesia muy pura, pero que al final del tiempo había perdido su primer amor, y que ese primer amor era la pureza doctrinal, justamente, ¿no? Entonces acá también el caballo blanco, pureza, bien, preparado para la batalla, el arco, y la corona significa realeza, y la victoria justamente es la victoria. Y acá tenemos el esquema de vuelta, ¿no? Entonces el primer sello equivale a la primera iglesia. Después, más al final, es donde no está tan exacto, pero vamos a ir haciendo la misma secuencia entre el año 31 y el año 100, lo que representa ese primer sello que está constituido o simbolizado por un caballo blanco. Entonces, el periodo pertenece a la iglesia apostólica, también la conocemos como la iglesia cristiana primitiva. ¿Por qué la victoria? Por los triunfos espirituales, porque se expandió el evangelio por todo el imperio romano. En apenas 30 y poco años, los discípulos y los primeros cristianos llegaron a todos los rincones del imperio romano con el evangelio, a pie, a caballo, en barco. No había internet, no había multitudes. Esto a mí siempre me habla de los desafíos que nosotros tenemos hoy como iglesia remanente, de dar un mensaje de la verdad presente en el tiempo del fin. Somos 20 millones de adventistas y son 7.000 millones de habitantes en el mundo, y nunca la proporción de crecimiento del mundo es mucho mayor a la proporción de crecimiento de la iglesia. Nunca vamos a poder alcanzar al mundo desde un punto de vista humano. Pero así como estos hombres, sin nada más que un mensaje oído, pero llenos del Espíritu Santo, también la obra terminará de la misma manera. Nosotros no precisamos cantidad de gente. Una vez, haciendo una regla de 3 simple, solamente para bobear, porque no tiene ninguna inteligencia, ninguna cuestión teológica, si yo tengo 7.000 millones de habitantes para evangelizar y 12 discípulos predicaron y 3.000 personas se bautizaron en un solo día, es hacer una cuenta de 3 simple, y la cuenta de 3 te da 2,5 millones de personas. Es decir, el Señor no precisa cantidad de gente. 2,5 millones de personas llenas del Espíritu Santo podrían llegar al mundo actual en un solo día, pero llenas del Espíritu Santo como estaban los discípulos en aquel momento, con el poder de Dios. Eso es el Pentecostés. Bueno, la obra va a terminar de esa manera, con gente consagrada, con gente llena del Espíritu Santo, no con cantidad de gente. Por supuesto que tenemos que llegar a todo el mundo, pero el Señor no necesita cantidades, sino que precisa discípulos consagrados. Bueno, sin duda que fue un tiempo de gran expansión misionera, y entonces fue la época de la pureza doctrinal, hasta que al fin del tiempo, al fin del periodo, se dan estas cosas que la pureza doctrinal se va perdiendo. Segundo caballo, segundo sello, equivalen los dos aquí.
Entonces aparece el rojo encendido que representa la sangre. Estamos en ese periodo de la iglesia de Esmirna, que es la que continúa ahora. Y entonces una gran espada que representa la persecución que la iglesia cristiana habría, o mejor dicho, habría de sufrir, si lo pensamos desde el punto de vista de Juan, o sufrió desde el punto de vista histórico, que estaba relacionado con la persecución por parte del imperio romano pagano, ¿no? Que arrancó todo allí con Nerón y continuó con los diferentes reyes después, reyes o emperadores. No, imperio romano pagano. No, eso fue ya cuando el imperio romano en la Edad Media se cristianizó, entre comillas. Entonces dice que se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros, y claramente habría una guerra. Esta es la época del Coliseo romano, la época de los estadios donde los cristianos eran tirados ahí y venían los leones y otro tipo de cuestiones, la época de las hogueras, la época de los martirios, ¿no? En donde los primeros cristianos morían por no adorar al emperador y rechazar los cultos paganos que se imponían. Bueno, entonces el segundo sello va desde el año 100 al 313. Por eso sus características son una iglesia sufrida, una iglesia perseguida por parte del Imperio Romano. Entonces ahí está ese rojo que representa el derramamiento de sangre. Y también a partir de ahí aparece la muerte como la muerte espiritual. Acuérdense que Elena White, hablando de esto en el conflicto de los siglos, dice: por cada gota de sangre que caía en el Coliseo romano, habían 100 personas que se convertían al cristianismo, porque por el testimonio de esa gente. Entonces los romanos iban como a burlarse o a festejar o a celebrar, pero estos que morían cantando o morían recitando algún versículo bíblico o simplemente en un silencio, vamos a llamarle así, piadoso, santo, no de desesperación, ni insultando ni nada, conmovía tanto a la gente que cada vez más había cristianos en el Imperio Romano. Entonces las persecuciones estaban produciendo el efecto contrario. Lejos de eliminar el cristianismo crecía. El tercer sello, ahora viene esa parte donde empieza la corrupción. Entonces el caballo negro representa la corrupción, representa la derrota. Ese caballo tiene una balanza en la mano, que eso significa materialismo. Y entonces cuando habla acá de 1 kilo de trigo, 3 kilos de cebada por el salario de un día, está haciendo referencia al hambre que habría de venir en ese momento, ¿no? Y el aceite y el vino está relacionado con la fe y el amor. Entonces ahora sí entramos en la parte donde aparece acá Constantino, por poner un inicio, y entonces a partir de esto es cuando Constantino comienza con la construcción de templos para los cristianos, decreto a favor de los cristianos. Ya repasamos en detalle esto cuando estudiamos ese periodo histórico, pero junto con esos beneficios, por eso habla de una iglesia corrupta, aunque el Señor siguió teniendo una línea, siempre hubo una línea remanente, el remanente siempre existió. La iglesia desde el punto de vista institucional, corporativo, se corrompió por la mezcla con el Estado, entonces hubo unión entre iglesia y Estado, a pesar que el Señor tenía a su pueblo por otro lado, ¿no? Entonces allí se corrompió la fe, se unió, bueno, ya lo dijimos, y hubo hambre espiritual. Y por supuesto, la corrupción esa trae muerte espiritual. Muchas cosas que hoy estamos viendo en Roma, ¿bien? Por lo que estamos viviendo y por lo que se está observando, y esa atención que hay de Roma, esa liturgia, esa tradición, todo eso comienza acá. Entonces el Imperio Romano comienza a compartir su liturgia, sus tradiciones con la iglesia cristiana, y la iglesia cristiana empieza a aceptar
toda esa estructura, toda esa simbología y comienza a mezclar. Obviamente la Iglesia cristiana después inventó las propias, pero todo lo hereda del Imperio Romano. Y entonces, así como el Imperio griego fue conquistado por los romanos, pero el Imperio griego no murió, porque los romanos adoptaron del Imperio griego toda la filosofía griega y entonces la incorporaron como propia. Lo único que hicieron los romanos fue cambiarle el nombre a los dioses, pero siguieron con los mismos dioses, siguió la idolatría griega. ¿Bien? Entonces, del mismo modo, la Iglesia Católica hereda todo del Imperio Romano. Por eso cuando analizamos la teología católica y nosotros nos ponemos a profundizar como si fuera un caleidoscopio o un túnel y podemos mirar en el origen de la teología católica, lo vamos a encontrar a Platón, lo vamos a encontrar a Aristóteles, que eran filósofos griegos. Entonces estos filósofos griegos entraron al Imperio Romano y del Imperio Romano entraron a la teología católica. Bueno, ahí comienza todo ese proceso, ¿no? Tan interesante desde el punto de vista histórico y tan triste. Ahora, cuando surge la Reforma Protestante, vamos a encontrar que la Reforma Protestante fue tan superficial que, ¿vieron el Ray cuando matan las cucarachitas? Que se ve que en las publicidades el Ray y de repente las cucarachitas mueren, ¿no? O explotan y desaparecen y dicen Ray, o los mosquitos son. Bueno, las cucarachitas de Platón y Aristóteles no fueron eliminadas por completo, y también la teología protestante se construye sobre la base de Platón, Aristóteles y otros influyentes griegos, porque no se tiró por completo el FLI con lo que sería una hermenéutica bíblica pura, ¿no? Sino que hubo mucho desarrollo, pero siguieron allí vivos los amigos de Grecia. Cuarto sello. No me acuerdo qué iglesia viene ahora, Pérgamo, y ahora es Teatira. Teatira, ¿sí? La iglesia de la Edad Media. Ahí está, esa es la que viene ahora, ¿no? Cuarto sello entonces equivale a esto. Caballo amarillento. Y entonces, como dice el versículo ahí, dice, miré y apareció un caballo y el jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. Qué increíble esto, ¿no? Porque es clarito, ¿no? Y sigue diciendo, se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias, las fieras y bueno, y todo. O sea que un imperio que iba a tener gran extensión, una gran degradación. Este es el periodo que hasta en la historia secular se lo conoce como la Edad Oscura. Ahora, dentro del catolicismo, esa es la Edad Dorada, o la época de luz. Bien, cuando justamente ahora se está hablando, los más conservadores en las elecciones y demás, necesitamos volver a las fuentes, necesitamos volver a la época de luz, a la época donde la iglesia brillaba. ¿A qué están haciendo referencia? A este periodo. Es decir, lo que para la iglesia católica es luz, incluso para la historia secular es oscuridad. Bien, por eso hubo una separación luego de este periodo entre la ciencia y la religión, porque en aquellos días se decía que la tierra era plana. Bien, ¿se acuerdan de Cristóbal Colón cuando sale a escondidas? ¿Por qué? Porque él proponía que la tierra era redonda y entonces le dijeron, mirá, andá y si te caes allá, caete solo, pero no podía ir así nomás. Y tuvo que intervenir la reina, etc. ¿Se acuerdan de, cómo se llaman? Copérnico, Galileo Galilei? O sea, gente de ciencia que estaba descubriendo con los lentes, con ¿cómo se llama? El telescopio, etc. Y la iglesia, no, eso no. Entonces, a partir de ese momento, se toma como la edad oscura. Entonces fue oscuridad del conocimiento, oscuridad de la razón, pero también oscuridad espiritual. Era en esa época donde la venta de indulgencias, era en esa época donde una persona venía y había un olivo que se decía que era una plantita de la época de Cristo, o sea que el 1500 y pico, ¿no? 1500 años después, diciendo que estaba el olivo que había estado Jesús ahí, y entonces le decían a la gente, si usted lo mira durante algunos segundos,
se quita una cantidad de millones de años. Antes que termine esto, yo les voy a conseguir esa cifra porque es impactante. Son millones de años del purgatorio. Entonces la gente venía, pagaba, ¿no? Lo miraba un ratito y ya descontaba millones y millones y millones de años en el purgatorio, en caso de que fueran al purgatorio, ya se aseguraban eso. Y así otras cosas, ¿no? Ya en esta época, hablando de la Inquisición que Ronnie mencionaba recién, había un soldado que le pide la bendición al Papa y el Papa le da los 3 pelitos de Jesús. Tenía en esa época 3 pelitos de Jesús. Y dijo, estos 3 pelitos te van a ayudar, y le da 3 pelitos, no es broma, es historia. Y entonces le da 3 pelitos, y este hombre, ¿qué hace? Los pega en la lanza, a los 3 pelitos, para ir a la guerra, y entonces tener la bendición, la santidad en su lanza, para poder matar a todos los incrédulos, ¿no? Entonces tenían 3 pelitos. Y Jesús fue circuncidado, como todo niño judío, ¿cuándo? Al octavo día. Tenían el prepucio de Jesús. 1500 años después estaba el prepucio de Jesús. O sea, ¿cuánto puede ser en términos de... No, biológico por un lado, pero por otro lado material, es decir, el tamaño de un pedacito de piel, porque estamos hablando de un pedacito de piel, ¿no? Estaba allí en una cajita, también era una reliquia. Se inventan en esa época lo que se llama reliquias. ¿Bien? Reliquias se le dice, por ejemplo, a los huesos de los santos. Entonces, mirar los huesos del santo, tocar los huesos del santo, o estas cosas tenían pedacitos de cruz, tenían pelitos de Jesús, pedacitos de la cruz de Jesús, tenían también el prepucio y demás. La gente o lo tocaba o lo miraba, y entonces se descontaba cantidad de años, o se daba el perdón, etcétera, etcétera, ¿no? La escalera de Pilato. Todo, la escalera de Pilato que él habían trasladado, que supuestamente, ¿no? Un ángel la trasladó y la puso allí. La lanza que atravesó a Jesús supuestamente está en el Vaticano. Bueno. Lo mostramos los otros días. Ahí está. La copa, la bueno. cena. Vamos a encontrar de todo, ¿no? La túnica. Isaías 40:20, ellos tampoco leían, ¿no? Porque dice que él está sentado en el círculo de la tierra. Porque hasta ellos mismos estaban negando la palabra de Dios, los mismos católicos. Porque ahí, si ellos hubieran leído, indudablemente ya estaban, y la tierra era redonda. Hablando de aquello, sí. Todo el color tuvo que ser escondida. Sí, claro. Indudablemente estaban tan cegados con su arrogancia que ni siquiera respetaban la palabra. Ahora, salgamos de la Edad Media y vengamos a nuestro tiempo. No estamos muy lejos de esos momentos, porque la humanidad está retrocediendo a pasos agigantados en todo lo que es razonamiento, sentido común, ¿bien? Entonces, hoy tenemos terraplanistas. El terraplanismo, que era algo solucionado, está, ¿bien? Hoy tenemos personas que se autoperciben animales, no solamente a los que se autoperciben de otro sexo, sino que hay gente que se percibe como si fueran otro tipo de seres, en el caso de los animales, ¿no? Entonces, como que salgamos de esta oscuridad, y entonces vino el raciocinio, vino el renacimiento, entonces viene todo lo que es la parte científica, etcétera, pero cuando esto fracasó, porque esto sin Dios, el humanismo fracasó, no trajo las soluciones al hombre, entonces hay un descrédito de la ciencia, descrédito de la razón, y entonces ahora viene esta especie de relativismo donde cualquier cosa vale, y conceptos que la humanidad superó desde el punto de vista racional de la Edad Media, ahora se ven como algo bueno. Todo el mundo está admirando la liturgia, todo el mundo está admirando la tradición, todo el mundo está valorando cómo la iglesia es estable y no cambia. Frente a un mundo donde todo cambia, donde todo es rápido, todo es efímero. Miren, esto es lo que precisamos que pongan orden. Cuando se pida que pongan orden, ¿quién va a poner orden? La luz que ellos, o la idea que ellos van a proponer va a ser, volvamos a esto. El mundo estuvo mejor cuando se estuvo con esto. Y entonces van a haber dos grupos, los que van a aceptar esa propuesta desde el punto de vista de la convicción, y van a estar los que van a decir, mirá, para mí es una locura todo esto, pero me conviene.
pero ya cuando hablemos de la marca de la bestia vamos a hablar de esto, ¿no? La marca en la frente o en la mano. Muchos por convicción, pero muchos por conveniencia. Por eso es importante estudiar la Edad Media, leer libros de historia, cómo era el mundo en la Edad Media, porque ahí vamos, porque la humanidad, con celular, con tecnología, con aire acondicionado, es decir, con el mundo como estamos hoy, desde el punto de vista intelectual, moral, vamos hacia allá. Hay un proceso de retrocedimiento, de involución. Sí. Bueno, entonces aparece ahí ese caballo amarillo que representa la muerte de lo espiritual, la muerte de el conocimiento, ¿no? Entonces allí, violento, deterioro, acá es cuando aparece la Inquisición, acá es cuando aparecen las cruzadas, que preguntaba recién Ronnie. Entonces hay un deterioro completo de la civilización. Incluso hay películas. Bueno, a ver, el promedio de vida en aquella época era 30 años. ¿Bien? Las personas vivían 30 años. O sea, las personas ya siendo hoy niños, ya eran adultos. Entonces, una vida de 30 años ya era normal, que una persona vivió, murió, muchas infecciones, muchas cosas que en la Biblia el Señor había dado, cuando no había absolutamente nada, el Señor ya había dado el consejo de higiene personal para evitar infecciones, etc. Todo eso se dejó de lado y no era porque no existieran medicamentos, que no existían, pero estaban en la Biblia un montón de cuestiones que se podían haber olvidado. Entonces se dejaron de lado y se podrían haber utilizado, porque la gente moría por un montón de cuestiones, por falta de practicar lo que la Biblia decía, ya sea en la alimentación, la propagación de enfermedades, etc., ¿no? Bueno, entonces pasamos al quinto sello, y acá, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles al testimonio. Este texto siempre genera confusión. En otro lado, otras versiones dicen las almas de los que habían muerto. Entonces dice, mirá cómo se ven las almas de los que habían muerto, ¿no? Entonces, si bien el pasaje no está hablando del estado de los muertos, eso podría causar confusión. Entonces, el altar nuevamente está hablando del santuario celestial, haciendo referencia a esto, ¿no? Por supuesto que cuando habla de las almas, está hablando de las personas que murieron, ¿no? Entonces, simplemente está hablando de eso de manera simbólica, ¿no? Sufrieron el martirio porque son gente que murió, y entonces la palabra de Dios está hablando de la Biblia. Las almas ahí es como la sangre de Abel que clamaba a Dios desde la tierra. Exactamente. El mismo texto. Entonces, acá está esto, que es la otra parte que genera confusión, porque se le habla a las almas. Entonces se le dice a las almas, esperen un poco más hasta que se complete el número. ¿Bien? O sea, esas almas, entre comillas, claman por justicia, pero la justicia todavía no llega, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las persecuciones habrían de continuar, y entonces esto hace referencia a las persecuciones que vendrían más, a la profecía de los 1260 años. Bueno, y ahí está, ¿no? El quinto sello, la etapa de la Reforma Protestante, y entonces acá tenemos la Iglesia de la Reforma, una estatua de Martín Lutero como un símbolo de la Reforma, el primero. La Iglesia continuaba sufriendo martirio y muerte en esta época, no es que la Reforma nace y se termina todo. A Martín Lutero lo quisieron matar, y a un montón de reformadores como Martín Lutero sí los mataron, a él no. A él los príncipes, ¿se acuerdan que lo escondieron en el castillo? Y en el castillo fue que pudo escribir o traducir la Biblia al alemán. Entonces, los mártires, ¿por qué murieron? Básicamente por lo mismo que murieron los otros. O sea que hubo dos grandes persecuciones. Una, la de los mártires muertos en manos del Imperio Romano, y otra, los mártires muertos en manos ya
de ese imperio romano cristiano, que nosotros si estuviéramos haciendo ya la gente no es, pero antes no se decía Iglesia Católica abierta como yo lo estoy hablando. Ha cambiado mucho, pero en otras épocas se hablaba de una organización cristiana que está en Roma, todo de manera indirecta, y bueno, era obvio que estaba hablando de la Iglesia Católica, ¿no? Para no herir la sensibilidad de nadie, porque, bueno, no es el objetivo herir la sensibilidad de nadie, sino presentar el mensaje de la Biblia. Entonces, ser cuidadoso con eso. Pero nosotros acá no estamos queriendo exponer, ¿no? Atacar, sino que estamos hablando de la historia de la Iglesia cristiana, y esto es algo que sucedió. Y no está tapado incluso por la propia Iglesia Católica, lo reconocen, sí, esto sucedió. El punto es que nosotros estamos viendo desde el punto de vista bíblico que eso estaba profetizado, que eso iba a pasar, y también está profetizado que todo va a volver a suceder. Bien, entonces así como todo esto se cumplió al pie de la letra y había sido profetizado por Juan, de vuelta la Iglesia se unirá con el Estado, de vuelta habrá persecuciones, de vuelta se impondrá el domingo como día de reposo, entonces todo volverá a repetirse. Hablando de Iglesia y Estado, de la unión de la Iglesia y el Estado, hay una foto que publicó el presidente de Estados Unidos, él disfrazado de Papa, no sé si la vieron, y sentado en el trono del Vaticano. La publicó él y la retuiteó la página oficial de la Casa Blanca. Muchos lo tomaron como una falta de respeto. Nadie lo hubiera hecho, desde el punto de vista diplomático no queda muy bien, ¿no? Pero este hombre vieron que no tiene miedo de nada. Y entonces, esa foto para nosotros tiene una gran relevancia profética. Porque por más que es una broma, él no sabe lo que hizo. No la hizo él, la hizo uno de sus adeptos, pero él le dio rienda suelta y le gustó. Se puede interpretar como que quiere un papa hecho a su medida, o un papa aliado con él, bien, desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista profético, ahí está unida la Iglesia y el Estado. Él como presidente, ¿no? Pero también él sentado y vestido como papa, o sea, la Iglesia y el Estado, claro, en una sola persona. No serán una sola persona, serán dos, pero será. A mí me hizo acordar cuando Daniel le dijo a Nabucodonosor, la estatua, cabeza de oro, pecho de plata, etcétera, etcétera, y Nabucodonosor fue y hizo una estatua de oro como diciendo, no me vengan a decir que yo soy solo la cabeza, mi reino es todo el tiempo. Bueno, acá parece que alguien le hubiera dicho a este presidente, mire, es la unión de la Iglesia y el Estado, y él dijo, no, vamos a cambiarlo, yo soy todo, yo hago todo, ¿no? Pero desde el punto de vista simbólico, obviamente no tiene ninguna connotación profética, pero desde el punto de vista simbólico, para nosotros tiene mucho significado para decir, trabajan para nosotros. Nos ponemos a dar el curso de Apocalipsis y esta gente trabaja para nosotros, nos dan más letra todavía para que nuestro seminario sea bien completo. Bueno, finalizando ya, vienen ahora unas secuencias. Bien, viene ahora algo distinto. Entonces, el versículo 11 dice, entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperasen un poco más hasta que se completara el número de consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Una gran tribulación que habría de venir. Todavía no viene la justicia, todavía no termina la historia, todavía no es el fin del tiempo. Y se abre ahora el sexto sello. O sea que la última parte del quinto sello le da pie a algo que va a suceder. ¿Y qué va a suceder? 3 acontecimientos. El primero es la gran tribulación, en el versículo 11. En el versículo 12 tenemos un gran terremoto, y después tenemos el oscurecimiento del sol, y después la luna y la caída de estrellas. Bien, son elementos que pasan en la naturaleza, en el mundo físico, para anunciar que viene el día de la justicia, que viene el fin, que viene la segunda venida de Cristo. Pero antes tiene que pasar esto. Bien, el firmamento se desapareció como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas y las islas fueron removidas. Y acá tenemos cosas que ya pasaron y tenemos cosas que todavía tienen que pasar. Todas las montañas y las islas fueron removidas.
Bueno, ya cerca del fin, en el versículo 17 dice: caigan sobre nosotros, escondámonos de la mirada del que está sentado en el trono. O sea, está haciendo referencia a la segunda venida de Cristo. Obviamente que acá tenemos muchísimos años concentrados, muchísimos años de historia, que están concentrados en apenas 5 versículos, y cosas que todavía no se cumplieron. Entonces, no es que todo pasa de manera rápida y automática como uno lo lee. ¿Cómo están estas secuencias? Si nosotros nos vamos al Apocalipsis de Mateo y repasamos Mateo 24, recordaremos que Mateo dice lo mismo. El 29 dice, 24-29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol, que no brillará más, la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. O sea que también Mateo 24 habla de lo mismo que está hablando acá Apocalipsis capítulo 6. Y luego dice Jesús, que es el que está hablando acá, que verán al Hijo del Hombre venir en las nubes de los cielos. O sea que antes de la segunda venida de Cristo tenía que pasar esto: persecuciones, algo en la sociedad, algo en la humanidad, pero también algo en el mundo físico o en la naturaleza. Entonces están este paralelismo entre lo que dijo Jesús, lo que vio Juan en Apocalipsis y el cumplimiento. Jesús habló de tribulación en Mateo 24, sí. También Juan, ahí al final del quinto sello, encontramos que habla de tribulación. ¿A qué se están refiriendo? A los 1260 años entre el 538 y 1798. Entonces, Juan habla de un terremoto. No habla en este pasaje de terremoto Jesús, pero Jesús también habla de terremotos en pasajes anteriores, prácticamente 4 y 5. Mateo 24, versículos 4 y 5 habla de terremotos y demás. Ahí está, habla más bien de terremotos. Jesús habla del oscurecimiento del sol, también Juan, eso se cumplió. Bueno, no le dije la fecha, ahí está, ¿no? ¿Se conoce el terremoto de Lisboa? Sí. Eso aparece en la fe de Jesús, cada vez que damos un estudio bíblico y se repasa de señales del tiempo del fin o de la segunda venida de Cristo, siempre hablamos de esto, ¿no? Entonces tenemos señales que ya están cumplidas. ¿Por qué se toma este terremoto? Que no fue el más invasivo, pero es el terremoto que se da en ese periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo también se da la caída de estrellas, también se da el oscurecimiento del sol y la luna, es decir, todo junto en ese periodo de tiempo cuando termina la profecía de los 1260 años. Por eso tiene que ser ese terremoto, por más que hoy venga un terremoto que destruya más, que caigan más edificios o que genere más muertes. Bien, entonces cuando se está cumpliendo la profecía, se da todo junto. Bueno, las estrellas en 1833. Algunas noticias dicen que se podía leer un diario a la luz de las estrellas que caían, de tantas estrellas que caían, ¿no? O sea, meteoritos, o sea, estrellas fugaces, etcétera, que iluminaban el cielo, ¿no? Y acá tenemos esto, lo que dice que el horizonte será conmovido, lo que dice que las islas serán movidas de lugar. Evidentemente eso no ha pasado y entonces está en el futuro. Y finalmente los dos hablan de la segunda venida de Cristo. Entonces, hay cosas que todavía quedan por cumplir. Y esto será, sin lugar a dudas, en el momento de la caída de las plagas. Cuando estudiemos el momento de la caída de las plagas, de vuelta vamos a estudiar esto, de que los continentes van a ser sacudidos, de que las islas van a desaparecer, etc. Pero estamos hablando ya después de un periodo que a nosotros, realmente a nosotros lo que más nos preocupa es el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Porque después viene toda una secuencia de elementos finales que está todo el pescado vendido. Porque la Biblia dice que fue fiel, sigue siendo fiel, se cierra el tiempo de la gracia, entonces los infieles siguen fieles, los fieles fieles. Entonces, a esa altura ya no nos afecta tanto, pero sí nos afecta las decisiones que tomemos antes de la caída de la lluvia tardía. Y acuérdense que si bien la puerta de la gracia se cierra después del reavivamiento de la iglesia, en el caso de nosotros, la puerta de la gracia termina antes, porque si no
sos parte de la lluvia tardía, que es antes del tiempo del fin, si no estás en el grupo de los que va a predicar, por última vez, antes del cierre de la puerta de la gracia, ya pasaste a ser del otro bando, del bando de los incrédulos, y ya quedaste incrédulo ahí. Entonces, se va a cerrar la puerta de la gracia. En el caso de los adventistas, o en el caso de los predicadores, o los conocedores del mensaje del tercer ángel, es como que se cierra antes. ¿Me hago entender así? Es medio crudo. Y no, es que sabemos las profecías de antemano. Es decir, el vecino tal vez no sabe nada y tenga que esperar ese último momento, pero nosotros lo sabemos hoy. Entonces, él no se va a dar cuenta del derramamiento del Espíritu Santo. Nosotros sí, somos los que lo deberíamos recibir, y entonces después predicarla a él, y ahí hay ese tiempo último de gracia para que esa gente se arrepienta. Pero en el caso nuestro, si no recibimos la lluvia tardía, quedamos por fuera. Bueno, las señales en el mundo es simplemente un repaso, ¿no? El terremoto de Lisboa, el oscurecimiento del sol, ahí están las fechas, y la caída de las estrellas. Esto que anuncia la segunda venida de Cristo está cumplido. No es que estamos esperando, ya está cumplido y sucedió. Bueno, finalmente el último sello, ¿no? El terremoto. Acá una imagen de lo que fue la expansión. Lisboa, allá en Portugal, el centro, y lo que fue la expansión. Sí fue un terremoto grande, si lo queremos comparar. 7.9 creo que fue. En la cara de yo no lo tengo acá, pero ahora vamos a pasar a otra. Fue sacudido acá todo esto, ¿no? Portugal, España, Francia, etcétera. Fue un terremoto grande. Pero no importa que haya sido un terremoto grande o pequeño, fue el terremoto que sacude en el contexto del final del período profético. Bien, años más, años menos, estamos viendo que todo se dio en una secuencia. O sea, 1755, 1833, una cosa, la otra, están en el mismo contexto histórico, en la misma época. Bueno, acá tenemos un análisis de los terremotos, ¿no? No es el más grande, fíjense en los números, en los daños causados. Es decir, es grande, pero no es más grande. Pero sí el que se da en ese momento que se tenía que dar. Sí el más grande de su tiempo, podríamos decir. Bueno, acá una escala de lo que ha sido el incremento de los terremotos desde que se comenzó a medir esto hasta ahora. Entonces, entre el 3000 antes de Cristo y el 895 después de Cristo hubo 89 terremotos. A medida que fue avanzando el tiempo, fue ido creciendo, y entonces nosotros tenemos, miren, por hablar de nuestro tiempo, ¿no? De 1755 a 1959 terremotos, 161 terremotos, y entre el 2001 y el 2013, 332 terremotos. Hoy hay un terremoto cada 15 días. Es permanente el tema de los terremotos. Lo que pasa es que algunos causan muchos destrozos y otros no. Por lo tanto, algunos son noticia y otros no. Yo estaba en San Luis, en la casa de mis tíos que viven en Argentina. Estuve allá un año, hace algunos años atrás. Y estábamos un día en el living, estábamos comiendo, y de repente sentimos que por debajo del piso pasa como si estuviéramos en el agua, pasó una ola. Entonces se movió la pared ahí, se movieron los muebles que estaban en ese sector, de repente se movió la mesa, se nos movió el piso, la silla, y la ola siguió y se movió los otros muebles así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada, fue un temblor. Porque allí en esa zona está la precordillera, la cordillera, etcétera, muy cerquita de Mendoza. Es muy normal los movimientos de tierra, los terremotos, etcétera. Ya me llamó la atención. Normal. Bueno, cada vez más, eso estaba profetizado por Jesús, ¿no? Bueno, acá tenemos, ¿no? Una vez cada 14 días. Es nada que nos sorprenda. Todo el tiempo vemos noticias de terremotos. Lo que sí podemos ver que se ha incrementado muchísimo, y Jesús dijo que era una característica también del tiempo del fin. Bueno, hay un paréntesis, bien, en el paréntesis se pregunta
ha llegado el gran día del castigo, ¿quién podrá mantenerse en pie? Y entonces, entre el sexto y el séptimo sello, se abre ese paréntesis que es el capítulo 7. La obra de Dios en el corazón humano debe continuar y el pueblo de Dios debe ser sellado. ¿Y qué pasa con esto? Nos da pie a hablar de los sellados. ¿Qué son los sellados? Esto. ¿Estás permitiendo que el Señor continúe obrando en tu corazón? Nos quedan 3 minutos. Bien, pero no empezamos a las 7, empezamos un poquito después. Así que vamos a hacer el capítulo 7 y no nos atrasamos. Nos habla que están en los 4 ángulos de la tierra los ángeles, deteniendo los 4 vientos, de manera simbólica, hablando de los 4 puntos cardinales. No quiere decir que la tierra sea plana, ¿bien? Sino que está hablando de nuestra perspectiva. Y entonces aparecen ahí los hijos de Dios que tienen el sello. El sello se recibe en la frente. Esto es un símbolo de obediencia, de convicción, de propiedad. El sello solo se recibe en la frente, no se recibe en la mano. La mano representa conveniencia, política, oportunidad, intereses. En la frente significa convicción, ¿bien? El pensamiento, la mente. Bueno, la marca de la bestia se recibe en la frente o en la mano. O sea que hay gente que va a estar convencida de verdad que la marca de la bestia es buena, pero hay gente que la va a aceptar por conveniencia. Yo me acuerdo cuando un presidente uruguayo ateo, que está muy enfermo en la actualidad, era presidente en esa época, él fue a visitar al Papa, pero todo conocido por nosotros como un gran ateo, porque siempre él manifestó eso. Y sin embargo, cuando estuvo frente al Papa, se arrodilló frente al Papa. Y entonces, un periodista de Canal 12, muy ávido, muy lúcido, que lo había acompañado en el viaje, le dice: ¿pero por qué usted, siendo ateo, se arrodilló? Le hizo esa pregunta muy interesante. Y él le dijo: me arrodillé porque yo estoy representando a un grupo de mi país, soy el presidente de algunos uruguayos que son católicos y en el nombre de ellos yo me arrodillé. O sea, le hice el homenaje o la inclinación al Papa, pero no porque él lo creyera. Entonces, ese acto de inclinarse, eso sería la marca de la mano. No estoy convencido, no creo en esto, pero lo hago en el nombre de, lo hago porque soy tal o cual. Bien, entonces muchos aceptarán la marca en la mano por conveniencia, por intereses, y otros estarán convencidos. Pero los que reciben el sello de Dios, lo reciben solamente en la frente. O sea, solamente gente convencida, consagrada, convertida, podemos hablar también de corazón, pero no por conveniencia. Bueno, entonces hay que esperar el tiempo hasta que todos estén sellados y aparece, el número de los 144.000 sellados. La respuesta de Ronnie ya la contestamos y entonces ahora vamos a contestar la pregunta de Ronnie, vamos a contestar la pregunta de Sonia, que era: ¿quiénes son los 144.000? ¿Cuántos hay acá? 1, 2, ¿cuántos hay? Porque ya había que descontar, ¿no? Somos 30, hay que descontar, ya nos quedan 115. Bueno, entonces, ahí tenemos los ángeles, de alguna manera reteniendo los vientos. ¿Qué significa retienen los vientos? Las plagas, las calamidades, el mal, ¿no? El mal. O sea, si Dios no tuviese el control, el diablo arrasaría con todo. Entonces, eso de tener los 4 vientos es como que no se le permite al mal avanzar antes de tiempo, libremente, porque hay un tiempo para cada cosa y el Señor es el que maneja. Por eso, el mal lo hace Satanás. Job es quien nos explica bien esto, pero Dios le pone límites y le da libertades. Porque en definitivas, Satanás ganó autoridad en este mundo cuando Adán le dio la autoridad. Entonces Satanás dice: esto me pertenece. Pero el Señor le ha ido poniendo los límites. No te adelantes a las cuestiones.
Y así está, reteniendo la maldad hasta que... ¿Qué significa recibir el sello en la frente? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Que siempre hablamos de ir a toda tribu, nación, lengua y pueblo, hasta que se predique el Evangelio en todo el mundo. Porque acuérdense que cuando hablamos de que se predicó el Evangelio en todo el mundo, en aquella época era todo el mundo conocido, pero había un montón de mundo que todavía no estaba conocido. Me refiero a los días de Cristo, en los días de los discípulos. Había un montón de mundo que todavía no había sido descubierto. Bueno, se retienen justamente los vientos de las pasiones humanas, de la maldad, de lo que el diablo puede hacer. Y uno dice, bueno, parece que no lo están reteniendo mucho, porque mirá que las pasiones humanas están muy apasionadas, ¿no? Sin embargo, todo podría ser peor, todo podría destrozarse en un minuto. Decía Riomar el otro día, ¿se acuerdan de la lección? Las bombas nucleares, ¿están o no están? Están. Los botoncitos rojos, ¿están o no están? Están. Es decir, todo podría ser destruido. Esta gente que gobierna el mundo, que algunos están muy desequilibrados. Y sin embargo, parece que siempre estamos al borde, pero siempre hay algo, siempre reina la cordura. Y cuando en algún momento todo está caliente, de repente se tranquiliza la cosa. Y vos decís, ¿pero qué pasó? Hablaron a escondidas. Interesante, otra foto. En el Vaticano, el presidente de Estados Unidos con el presidente de Rusia, que se habían peleado, no, de Rusia no, de Ucrania, que lo habían humillado y lo sacaron y se fue enojado. Los dos, ¿vieron la foto? Yo las estoy guardando para mostrarlas en Apocalipsis 12, ¿no? Pero allí, un problema de dos estados, que hay una guerra de por medio, una guerra muy grave de por medio. Acuérdense, les dije que ya murieron 1,5 millones de jóvenes entre 18 y 21 años en esa guerra, porque es la edad de los soldados, y ya murieron 1,5 millones en Ucrania solamente, sin contar los rusos, y los dos presidentes hablando. Interesante que uno representando un país protestante, otro representando a la iglesia ortodoxa, y sin embargo estaba solucionado el problema adentro del Vaticano. Otra foto muy cargada de simbolismo, ¿no? Entonces los vientos se retienen mientras se predica el Evangelio, mientras Cristo intercede en el santuario celestial. Estamos en el momento del juicio investigador. ¿Qué analiza el juicio investigador? Bien. Especialmente mientras estamos en tiempo de gracia, el de los muertos. Los vivos van a ser juzgados cuando termine el tiempo de gracia. Ahí serán juzgados los vivos. Acá no se hacía, porque yo siempre digo, cuando era chiquito en mi iglesia, pero no puedo decir eso porque esta era mi iglesia. Entonces en otro lado me podía decir, pero ¿en cuántas iglesias decía, pórtese bien, porque en este momento su nombre puede estar pasando por el juicio? ¿No? Bueno, no. Si usted está vivo, su nombre no va a estar pasando por el juicio. ¿Por qué? Porque usted todavía puede pecar, usted todavía se puede arrepentir, a usted no se le termina la puerta de la gracia. Entonces, ¿qué se precisa? ¿Qué se precisa para que una persona esté pasando por el juicio investigador? O que esté muerta y sus obras ya no continúan, o que estemos llegando ya al fin. Pero todavía no estamos en el cierre de la puerta de la gracia, de modo que no podría estar pasando el nombre de ninguno de nosotros ahora, pero sí de nuestros seres queridos que están en el descanso, o nosotros si vamos al descanso. Bueno, los hijos de Dios están siendo sellados, el trigo y la cizaña se tienen que ver, y la gracia de Dios todavía continúa, por lo tanto es algo que debemos tener en cuenta. Entonces, ¿el sello de Dios qué es? Nosotros siempre decimos, ¿qué es el sello de Dios? El sábado. Bien, ¿cuál es la marca de la bestia? El domingo. No es un microchip, no es un tatuaje, no es un código de barra, no es el que se pone ahora debajo de la piel, ¿cómo se llama? Exacto, ¿no? Entonces, esa marca es simbólica, así como el sábado también. Nosotros decimos el sello de Dios es el sábado, y está bien, pero esa es la punta del iceberg, eso es lo que se ve. Porque debajo de aquel adorador en sábado hay una vida de obediencia, una vida de consagración, una vida de lectura de la Biblia. O sea, ¿qué es lo que se ve? El sábado.
Pero no es que el sábado es el sello de Dios, sino que con eso estaríamos resumiendo toda una historia de la persona, o todo un contenido. Bien, es esto. Una persona que recibe el Espíritu Santo, es una persona aprobada por el Padre, una persona que ha sido salvada. Es decir, el sello de Dios es una vida de consagración. ¿Cuál es la manifestación visible? Guarda el sábado. No debemos consultar el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Exacto. ¿No? Entonces, no está mal decir el sábado, por decir, hablemos rápido, hablemos mal y pronto, como decimos, ¿no? Pero bueno, si queremos profundizar el tema del sello, es más amplio que el día sábado en sí. Es una vida de encuentro y de consagración a Jesús. Entonces el sello de Dios lo ven los ángeles, no lo somos humanos, justamente por eso, porque hablamos de esa consagración. El ángel destructor es el que ve esa marca de redención. El Señor protege a cada uno que tiene esa señal. Y el Señor quiere dar una lección, aunque esté legalmente unido a la iglesia, no está salvado hasta que el sello esté colocado sobre él. Nosotros podemos ser miembros de la iglesia. Nosotros podemos venir el sábado a la iglesia y así todo no tener el sello de Dios y aún tener la marca de la bestia. Entonces, conocer la verdad no nos salva. ¿Bien? Ahí está, ¿no? Entonces, sino que es vivir la verdad. Bueno, todo el que es hijo de Dios recibirá este sello divino. El sello del Dios viviente será colocado sobre los que son semejantes a Cristo, pero muchos no recibirán el sello de Dios porque no guardan los mandamientos, no dan fruto de justicia, así no están consagrados al Señor. Y entonces ahora aparece en el capítulo 7 ese nombre, ese número, de los 144.000. Vamos directo a las características. Tienen el sello de Dios. Podríamos decir, vidas consagradas a Cristo, guardan el sábado. Llevan el nombre del Cordero, del Padre, de Cristo. Tienen arpas en las manos dadas por Dios. Cantan un cántico de victoria. El cántico del himno de Moisés y el Cordero es el canto que van a cantar los salmos cuando Cristo venga. Ellos solos pueden cantar este himno especial. Están delante del trono y del mar de vidrio. Está hablando de la Jerusalén celestial. Son los primeros frutos de la humanidad. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Son intachables, fieles y de carácter puro. Y esta característica pone mucha duda. Dice, no, pero yo no puedo ser parte de los 144.000 porque soy imperfecto. Entonces, y ahí viene toda esa discusión que hay en la actualidad. La teología de la última generación, el perfeccionismo, bien, y los que están en contra del perfeccionismo y combatiendo la teología de la última generación. Esa es una discusión teológica que hay en este momento en la iglesia adventista, que después vamos a desarrollar con más tiempo. Y esto es lo que nos tiene que dar a nosotros, ya para ir imaginando la respuesta, Sonia. Vencieron a la bestia y su imagen, bien. O sea que los 144.000 luchan con la bestia. Están ahí en ese momento histórico. Y luego pasan a ser intachables. Entonces, si yo me muero antes de ese momento histórico, porque hoy nadie está luchando con ninguna bestia. Nosotros no estamos luchando con ninguna bestia. Si yo me muero y no lucho con la bestia, no voy a estar en este grupo, porque no me tocó luchar. ¿Por qué? Porque resucitaré cuando esté todo terminado. Ahora, si nos toca enfrentar a la bestia y ser vencedores y estar dentro del mar de vidrio o delante de Dios en el trono celestial, entonces ahí nosotros habremos sido parte de los 144.000. Y ya las mismas características de esta gente nos va indicando, o de estas personas, nos va indicando que no son ángeles, porque tienen todas las características de seres humanos que fueron salvados. No son personas que vivieron antes del tiempo del fin. No puede ser Adán, no puede ser David, porque ninguno de ellos va a luchar con la bestia. Está hablando del tiempo del fin. Entonces, un grupo de personas que estará en el tiempo del fin. Vencieron a la bestia y su imagen. ¿Cuál es la imagen de la bestia? La ley dominical. ¿Cuál es la bestia? Babilonia.
la estructura que se va a organizar, el protestantismo, el falso profeta, o sea, el protestantismo apóstata, el espiritismo, el cristianismo, todo conformarán la imagen de la bestia, la ley dominical. Un grupo de fieles luchará contra eso y será victorioso. Entonces, si a nosotros nos toca vivir ese proceso histórico que está en el futuro, entonces nosotros seremos eso. Pero uno dice, pero no, yo no, ¿cómo van a ser intachables, fieles, de carácter puro? ¿Pero qué es lo que los hace intachables, fieles y de carácter puro? El carácter de Cristo en ellos. Está todo bien, pero hay un hecho puntual. Sí, todo está bien, pero hay un hecho puntual que nosotros estamos esperando. El derramamiento del Espíritu Santo. Es decir, una cosa es mirar a la iglesia hoy como la iglesia está. La Odisea es una iglesia tibia y nosotros nos miramos y decimos, pero no, yo no puedo estar ahí porque yo soy pecador, yo soy un tibio, yo soy parte de la Odisea. Pero el mensaje de la Odisea termina diciendo, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea que en la iglesia de la Odisea están los victoriosos. Entonces los 144.000 son los que van a enfrentar esta crisis final, pero llenos del Espíritu Santo, como los discípulos y todos los demás que recibieron el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Ese es nuestro ejemplo, los discípulos. Exacto. Yo me acuerdo de Antonio, una predicación, lo mencioné hace un tiempo, me acuerdo de una predicación de Antonio, cuando él decía que venían de la casa, ¿no? Entonces decía, venía caminando y vi a un hombre en silla de ruedas y me dieron ganas de decirle, no tengo nada, porque la predicación era de eso, no tengo ni plata ni oro, pero a ti te digo, levántate. Y entonces, y después él dice, pero no, ¿por qué? Porque no tengo fe, porque me dio vergüenza, porque tuve miedo, pero él hacía referencia a que, pero eso va a suceder. ¿Y cuándo va a suceder eso? Cuando el Espíritu Santo sea derramado en la lluvia tardía. Entonces, si nos miramos hoy, vamos a decir, yo no estoy ahí. Pero si nos toca vivir ahí, nos toca estar vivos biológicamente y recibimos la lluvia tardía, seremos parte de ese grupo. Y nosotros no debiéramos decir, no, pero será, nadie va a recibir la lluvia tardía por sus propios méritos. Es por gracia. Por supuesto que antes de la tardía viene la temprana, ¿bien? Que es la consagración. Pero, entonces... Pero hay más gente que se va a salvar por fuera de ese número. Ese es el que va a tener como una voz. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Entonces, Sonia, debe entenderse el número como un símbolo de unidad, perfección y completitud o totalidad de la iglesia de Dios. Bien, obviamente sí. Creo que todos entendemos que si hablamos de 144.000 estamos hablando de un símbolo. No son literales. ¿Ok? Creo que no habría nadie que tenga esa duda. O sea, todos nos damos cuenta que es imposible que 144.000, porque hoy 144.000 no es nada, lo juntamos acá en Garzón y Santa Lucía. Bien, entonces evidentemente es un número simbólico, está haciendo referencia a las 12 tribus, está haciendo referencia a los 12 apóstoles, lo mismo que los 24 ancianos. Entonces, pero multiplicado, o sea, está queriendo decir el pueblo de Dios mucho, grande. El número es simbólico, eso en cuanto al número. Bueno, entonces, ahora viene otra cosa. Versículo 9 dice, después de esto miré y apareció una gran multitud, y ahí está lo que Ronnie preguntaba recién, una gran multitud, bien, que de todas las naciones, tribus, lenguas, pueblos, era tan grande que nadie las podía contar, estaban de pie delante del trono, también están de pie, también tienen túnicas blancas, tienen palmas en la mano, también gritan a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios. Entonces, están revestidos con la justicia de Cristo y han alcanzado la victoria. Esta gran multitud también está en el cielo en este momento, cantando de alegría porque están frente al Salvador. Los 144.000 también hacían eso, pero Juan acá está separando.
los 144.000 por un lado y la gran multitud por otro lado. Son dos grupos. Los dos grupos se salvaron, los dos grupos están en el cielo, los dos grupos están cantando, pero los 144.000 son especiales. Bueno, después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que exclamaba: aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. ¿Por qué Apocalipsis 19 habla de un gran bullicio? Porque antes de Apocalipsis 19 va a hablar de un silencio en el cielo, que es cuando Jesús sale del cielo con todos los ángeles y viene acá y queda en silencio, porque en el cielo hay ruido de cantos, de alabanzas, de los ángeles, de movimientos, pero el cielo quedará en silencio. Y luego de ese silencio aparece de vuelta un gran bullicio, porque son todos los salvos de todos los tiempos que están llegando al cielo, y donde hay mucha gente, hay bullicio. Bueno, entonces, ¿quiénes son? Y ahí tenemos, en el cielo, por un lado, esos que hacen el bullicio, la gran multitud, y por otro lado los 144.000. Todos estarán en el cielo. Entonces da la descripción acá. Aquellos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus túnicas en la sangre del Cordero, son victoriosos, son los que se salvan, son los que reciben las promesas de los últimos mensajes de las 7 iglesias. Al que venciere le daré, tac, 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 todo lo que nosotros hemos visto estos días. Y ya no sufrirán, bien, porque ahí viene el fin, bien. Entonces, creo que se va armando el cuadro solo, y entonces este paréntesis del capítulo 7, porque todavía nos queda el último sello que está en el capítulo 8, para mostrar que el Señor tiene un pueblo fiel en medio de los terrores que se van a experimentar en el futuro. ¿Quiénes son los 144.000? Sonia. Ya me mataste. Cosa que estoy así con la cabeza entreverada. Bueno, ¿quiénes son los 144.000? Yo estoy entre los 144.000. Yo qué sé, es un número simbólico. Está bien, el número es simbólico, pero ¿quiénes son? Ponele nombre y apellido. Lo último en la persecución no tener el recibimiento del Espíritu Santo. A ver, Juan. Tiene que ver con los de la primera iglesia, que se conservaron puros, por eso el caballo blanco. Porque la pureza se refiere a no contaminarse con ninguna, con nada apócrifo. Si nombramos a apócrifo como, digamos, doctrinas llenas de demonios u otra naturaleza de religiones, sino que se mantuvieron fiel a una religión. Eso es lo que me parece. Sí, a la palabra de Dios. Si nos vamos, aquí en Apocalipsis 7 salen unas características, porque Apocalipsis 14 lo vuelve a mencionar con otras características más, o sea, le adicionan otras cosas más a los 144. Ya vamos a llegar a eso, cuando lo estudiemos. Cuando llegamos al 14, claro. Pero lo que mencionó Juan, muchos están en el capítulo 14. ¿Okay? Acá simplemente dicen los que siguieron al Cordero por donde quiera que iba, se lavaron sus vestidos en la sangre del Cordero, X. Simplemente, bueno, yo preguntaría, agregando la pregunta que usted hizo, ¿estarán vivos cuando Cristo venga o no? Claro. Claro. Van a pelear, exacto, pero uno dice antes, me atropelló un carro y me morí. Simplemente para dejarlo bien claro, son los que van a ir al cielo vivos, sin resucitar, sin pasar por la muerte. Son los que van a luchar, vamos a llamarlo así, las persecuciones finales, la bestia y su imagen. O sea, se impone el domingo, vienen las presiones, viene la famosa salida al campo, viene el famoso tiempo de angustia, viene la angustia de Jacob, ¿bien? Viene el Armagedón, o sea, vienen todas esas crisis que vamos a estudiar más adelante. ¿Y quiénes son las que las soportan? Los fieles, el pueblo de Dios. Esos son los 144.000. ¿Por qué se los distingue? Porque ellos están vivos y no pasan por la muerte. Bien. La gran multitud son los salvos de todos los tiempos que van a resucitar y dicen, qué bueno, acá está Jesús. Bien. No pasaron por la muerte, pero pasaron por la muerte, pero no pasaron
por esa angustia. Por eso de que dice, el que fue fiel siga siendo fiel y no sabrán ni tendrán temor, se terminó la gracia y no saben si están siendo salvos, ¿no? Y cuando hablamos de esto, de las salidas al campo, de las persecuciones y de todo eso, ya vamos a estudiar más de esto, pero hoy los identifica. Son los que pasan al cielo o los que van al cielo sin ver la muerte. Entonces, si Cristo viniese en nuestros días y nosotros somos la generación que nos toca enfrentar esas persecuciones finales, entonces nosotros estaremos dentro de los 144.000. Pero ¿qué pasa si, vos decías recién, qué pasa si a mí me atropella un auto? ¿O qué pasa si me enfermo, me muero? ¿O qué pasa si envejezco y me muero? Estarás en otro grupo. Estarás en la gran multitud, exacto. Estarás entre los salvos, tendrás las mismas características, porque no tienen características. Van a tener los otros el carácter de Cristo, van a tener el Espíritu Santo, van a tener túnica, victoria. Pero ¿por qué esa división? Bueno, porque ese grupo especial luchó hasta el final y le tocó bailar con la más fea. No sé si se puede decir eso en esta época. ¿No? Creo que no se puede decir más eso. Sí, claro. Pero le toca lo más difícil. Y nosotros decimos, pero lo más difícil no es la enfermedad, lo más difícil no es pasar por la muerte. Bueno, lo que pasa es que no estamos evaluando lo que nos espera o lo que les espera. Ahora, ¿qué pasa si nosotros acá no somos esa generación y son nuestros hijos? O sea, el hijito de Nico que está ahí. Porque nosotros no sabemos cuándo se va a dar eso. No sabemos cuándo viene Cristo. Aunque nosotros decimos las señales están cumplidas, vemos lo que decíamos recién de estas cuestiones simbólicas, que todo se va dando. Y falta poco, sí, y lo estamos viendo, sí, pero los tiempos proféticos, los tiempos históricos pueden abordar 50 años, pero para una vida de un ser humano 50 años es mucho. O sea, nadie puede asegurarse hoy, bueno, dentro de 50 años yo tal cosa, ¿no? Hacemos la cuenta, algunos hacen la cuenta acá y dicen, mirá, yo si no me da la cuenta. No te dan los años, ¿no? Entonces, nosotros no podemos hablar de esto. Ya en los días de Elena White se discutía esto y ella le decía, no discutan, preocúpense por pertenecer. ¿Qué significa? Tener esas características. Bien, porque todos recibirán, no habrá nadie sin el sello de Dios en el cielo. Todos van a recibir el sello de Dios. Todos los salvos. Bien, solo que hay unos que lo van a recibir en ese tiempo final. No es que los que ya murieron no recibieron el sello de Dios. Sí lo recibieron, pero no son parte de los 144.000 sellados. No es que solo hay ese grupo de sellados y los otros no. No, todos los salvos son sellados. Los que resuciten también. Pero no son parte de ese grupo de los 144.000. O sea, los 144.000 sellados, número 1, es un número simbólico. Número 2, son los que van a ver a Cristo vivos cuando Jesús venga. ¿Bien? Que van a ver la película completa. Pero ahora yo tengo una pregunta, ¿no? Bueno, Sí, tenemos juntas. No, Dale. no, pero vos decís luchar, ¿no? ¿No será resistiendo? Porque Las dos yo cosas, lo veo. las dos cosas. Todos estamos diciendo luchamos, ¿no? Lo que pasa es que cuando estudiemos la parte del Armagedón, que será la última lucha del enemigo contra los hijos de Dios, La vamos a tener que resistir. ese grupo Sí, aguanta, resiste, sí. pero también el Señor le da poder para ser victoriosos, ¿no? Entonces, eso que la Biblia llama Armagedón, que es una lucha espiritual, no es una guerra de batalla, de balas y etcétera, lo vamos a estudiar más adelante, pero ese grupo son los 144, ¿no? Entonces sí habrá una gran presión. Habla de la angustia de Jacob, acuérdense,
cuando Jacob luchaba contra el ángel, cuando Jacob no sabía lo que iba a pasar con su hermano, o sea, el tiempo de angustia, etc. Hay un sufrimiento en el futuro para el pueblo de Dios. Incertidumbre también. Hay un sufrimiento en el futuro. Ya lo vamos a ver. Caen las plagas y el pueblo de Dios va a estar ahí. No recibe las plagas el pueblo de Dios, pero están todavía en el mundo. O sea, cuando vengan las llagas, cuando vengan el agua en sangre, ellos no van a recibir la llaga. Ellos podrán tomar agua de la piedra o del milagro que el Señor haga para darles de beber, pero van a ver a su alrededor el efecto de las plagas. Quizás la familia que no quiso aceptar en tiempo y forma. Como Israel en Egipto. Ahí está, exacto. Entonces, habrá que sufrir, hay un sufrimiento para el pueblo de Dios en el futuro, sí, por eso habla de la tribulación, por eso habla de que todavía no, porque todavía faltan. Entonces, es algo que genera, por un lado, incertidumbre, pero por otro lado, fueron llenos del Espíritu Santo, o sea, estarán fortalecidos para eso. Y sabemos nosotros que hay personas que aún pudiendo estar biológicamente vivas, irán al descanso porque el Señor les hará descansar, porque no tendrán la suficiente fortaleza para enfrentar esa crisis. Para que no se pierda. Exacto, ¿no? Mi abuela, a mí me da mucha gracia porque mi abuela siempre decía cuando se estudiaban estos temas, yo no quiero estar, yo no quiero problemas, yo prefiero descansar, yo quiero morir, resucitar cuando yo quiero llegar allá y estar todo preparado. Eso de andar corriendo del campo, Yo pienso eso medio cobarde, pero yo pienso que yo no creo eso de salir. Que sí, que hay que apartarse, sí, porque en la ciudad vamos a ver cualquier cosa, bueno, como ya la estamos viendo, claro, en sitios, ¿no? Pero por ejemplo, en ese momento, yo me voy para el campo, me voy para el campo y no me van a encontrar. Bueno, ahí está hablando una cuestión. ¿Cómo será, ahí de vuelta, Carlos, el Espíritu Santo? Esa salida a lo que nosotros decimos el campo, ¿bien? En algunos lugares puede haber campo, acá no hay campo. Entonces, esa salida será guiada por el Espíritu Santo. Es decir, vos vas a saber dónde tenés que ir y el Señor sabrá a dónde te tiene que mandar. Nosotros no nos tenemos que preocupar por eso. Si nos dice que en realidad, en la medida de las posibilidades, hoy debiéramos apartarnos de las grandes ciudades para ir a las pequeñas ciudades. Pero antes de ir a eso, les termino de hablar de mi abuela, que siempre dice, ¿no? Que no quiero estar, que no quiero estar, que no quiero estar. Eso lo viene diciendo desde... Y está cumpliendo 96 años ahora y sigue. Y no se va. Y entonces uno le dice, mirá, abuela, yo el otro día, que Juan me dijo, llevarle la Santa Cena, ¿no? Llevarle la Santa Cena. Y le empecé a decir a la abuela, las cosas que, porque ella está en la cama, no sale. Y no mira noticiero ni nada. No te imaginas las cosas que están pasando, abuela. Jesús tiene que venir pronto. Y pasa esto, y pasa lo otro, y la abuela no quiere saber nada de lo que está pasando. No le diga que estamos ahí a la punta, porque salir con la silla de ruedas, con la camilla, ¿viste? Ella siempre decía, yo quiero descansar. Y no ha descansado, 96 años tiene. Pero así andaba con el tecito de esto, con el magnesio y eso. Yo le decía a un médico, mira, la abuela está en estas condiciones, Andrés Borges de Tacuarembó. Me dice, ¿sabes lo que hizo ella con la buena alimentación y con todo lo que ella hizo, porque aplicó mucho en sus últimos años de vida? Preparó su cuerpo para vivir 100 años. Porque ella con sus tecitos, con su yuyito, con que la hermana guay tal cosa como lo otro, ¿no? Él me decía, genéticamente no estaba preparado para vivir esa cantidad de años. ¿Bien? Pero ella se preparó el cuerpo para resistir. Y aunque le funciona un cuarto de corazón o una parte del corazón, hasta tiene medio corazón muerto, petrificado, tiene calcificado el corazón, ¿bien? La piel que se raja, la doctora dice, ya está. Cuando pasa algo, la doctora dice, ya está. ¿Pero por qué sigue viviendo? Porque la vida sana sí tuvo un efecto y rompió todos los esquemas. Bueno, la genética, o sea, podemos hablar un montón de cuestiones, ¿no? Pero lo cierto es que la abuela
Ahí está. Está casi pisando la 97 y sigue. Y yo siempre evalúo el termómetro y digo, no, es impresionante. Bueno, pero el punto es, ¿qué es esa gente? ¿No? Ahora, les quería terminar con la pregunta de Carlos, diciendo, Elena White dice, cuando venga la ley dominical, es la señal para salir de las grandes ciudades e irse a vivir a las pequeñas ciudades. Cuando viene el decreto de muerte, es la señal para salir de las pequeñas ciudades y para irse al campo. Ahora, ¿cómo lo vamos a implementar eso nosotros? No podemos especular, ¿no? Por las dudas que pueda comprar un terrenito en Tacuarembó, cómprelo, no está de más. Lo están haciendo, sí. Lo tenemos que hacer. Hay un libro que se llama De la ciudad al campo, ¿no? De la ciudad al campo. Lean ese libro y no es algo que hay que hacerlo en el fin, hay que hacerlo ahora. Y lo vimos en la pandemia. ¿Bien? En la pandemia, cuando muchos de ustedes capaz que estaban encerrados, como yo vivo en un área rural, salía a jugar al fútbol todos los días, salía con mis hijos a caminar, y fue una gran diferencia entre la gente que estaba en la ciudad y la gente que estaba en el campo. ¿Bien? Entonces, ya tenemos la experiencia de la pandemia, incluso muchas personas a partir de la pandemia salieron de las ciudades y se están yendo a vivir a las áreas suburbanas, ¿no? Esa es una tendencia que se está dando en el mundo entero. Nosotros eso lo sabemos hace más de 150 años. ¿Bien? En la medida de hay gente que no lo puede hacer, pero en la medida de las posibilidades debiéramos hacerlo hoy. ¿Bien? Ahora, si no lo pudiste hacer y te toca vivir ese momento, no te preocupes. No te preocupes porque ahí se va a contar con la acción del Espíritu Santo y ahí vamos a decir, como era el deseo de Antonio, decir a una persona, le vamos a predicar el Evangelio, pero le vamos a decir, levántate y anda. Porque eso también va a pasar. No es que solamente vas a resistir, sino que a una persona vas a venir y vas a decir, ahí es, como dice el dicho, a matar o morir, ¿no? Ahí es predicar por última vez, pero con el poder del Espíritu Santo, así como Pedro levantó a una persona de su enfermedad, de su parálisis, este grupo también lo va a hacer. Bien. Entonces, díganme, por un lado está la parte fea, pero por otro lado, el poder de Dios como nunca antes visto. Bien. Entonces, también tiene una parte de decir, wow, y si nos toca estar allí, entonces ahí. Yo quiero estar. Bien. Entonces, bueno, el Señor sabrá. El Señor sabrá. Pero lo importante, Sonia, es que son los que estén vivos cuando Cristo venga. Sellados serán todos, la gran multitud. Salvos seremos todos. Pero a algunos les tocará sufrir esa última parte y a otros no. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y para muchos el morir será ganancia si entendemos la muerte como un sueño y un pestaneo. Pues nosotros nos aferramos a la vida. Les hablaba de una persona enferma. Nos preocupan nuestros hijos, nos preocupan las cuestiones pendientes, nos aferramos a la vida. Pero a veces nos olvidamos que esto no es vida. Y claro, hay que tener la madurez espiritual de Pablo para poder decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso cuando él vio que se levantaba la espada, que le iba a cortar la cabeza, él eleva su pensamiento a la segunda venida de Cristo, se pone a imaginar la segunda venida de Cristo y muere. Y el último pensamiento que él tuvo, porque él sabía que el siguiente pensamiento iba a ser ver a Cristo. Bien, entonces él no murió con ese dolor, con esa pena, sino con la seguridad de que es un pestaneo y lo siguiente es ver a Jesús, la salvación, la vida eterna. En ese contexto, bueno, ese pueblo leal que están vivos y que enfrentan son los 144.000 y nosotros igual podemos ser sellados, igual podemos vivir un reavivamiento, igual puede ser derramada la lluvia tardía hoy en nuestra familia, en nosotros, en nuestra iglesia,
hoy puede haber un reavivamiento y una reforma y el Espíritu Santo se puede manifestar, aunque la segunda venida de Cristo y el desenlace final esté en otro tiempo. No vamos a especular con los tiempos. Aunque si me preguntan a mí, y bueno, a mí me cuesta pensar que yo voy a morir de viejo, a mí me cuesta pensar que este mundo tiene mucho tiempo más. Pero bueno, el tiempo va pasando, entonces yo no me animo a especular. Miren, una vez con el pastor Añasco estuvimos desde las 8 de la noche. Le dije, tenés que venir, vamos a hablar. Vino a mi casa y eran las 3 de la mañana y todavía seguíamos hablando de este tema. Y entonces, a las 5 de la mañana lo llama la mujer, ¿no? ¿Y dónde estás? La mujer se despertó a tomar agua y no estaba el marido en la casa, ¿no? 5 de la mañana, preocupada, ¿qué te pasó? No, estoy acá en la casa de Sebastián. Y seguíamos hablando de ese tema. ¿Por qué? Porque él diciendo, mira que ya está, nosotros, ya llega Jesús. Sacando cuentas ya. Y yo diciéndole, pero mirá el contexto. Y ahí estábamos estudiando la Biblia, y citas y versículos y demás, y nos pasamos toda la noche estudiando. Entonces, no ganamos nada con especular, porque nosotros tenemos que ser fieles en el tiempo que nos tocó vivir, y todo lo demás está en las manos del Señor. Pero sí es lindo saber las cosas, ¿no? Sí es lindo conocer todo esto. Yo siempre digo que la venida de Cristo para mí es hoy, porque si me pasa ahora algo Claro. en la calle, hasta ahí llegué. Exacto. O sea, no puedo pensar en 10 años, hay que pensar ahora. Exacto. Bien, no somos dueños del tiempo ni de nuestra vida. Por lo tanto, la segunda venida de Cristo se da cuando descansamos. Puede ser ahora. ¿Sí? Entonces, de lo otro es algo que el Señor se encargará. Pero sí es lindo saberlo. Porque uno estudia la Biblia y entonces Sonia pregunta, ¿y quiénes son los 144.000? ¿Quiénes son? Dice, no me vale. Sí, está bien dicho. Los que estén vivos cuando Cristo Cristo venga. venga. Yo no voy a estar. Bueno, ya Voy a estar está. viva. Ahora, ¿tienen alguna ventaja? ¿Van a recibir una pieza mejor en el cielo o algo? No. La ventaja es que no mueren. Y ven todo eso, como dijo Israel recién, la película completa. ¿Bien? Bueno, claro, a ver, hay diferencia. Otra como mi abuela. Yo también. Una cosa es que se abra el sepulcro, que un ángel abra tu sepulcro y ves, y vos ya resucitaste transformado. Y otra cosa es ver la nube blanca, la nube del tamaño de la palma de una mano, una nube negra del tamaño de la palma de una mano, que va creciendo, que va siendo cada vez más grande, que va siendo blanca. Escuchar en el horizonte la fecha. Bien, ver en el horizonte, en el cielo, la tabla de los 10 mandamientos con una mano indicando el cuarto. Es decir, ahí se pone bueno también, ¿no? Entonces, es decir, o estar ahí y decirle a una persona, estoy en medio de duda. ¿Cómo estás en duda? Levantate de tu enfermedad, te curo. Es decir, hay mucho también. Ahí está lo especial que ve ese pueblo de Dios que esté vivo. Entonces hay una diferencia. Y después lo otro, en un pestaneo son transformados el cuerpo, porque el muerto resucita transformado en el cuerpo nuevo o renovado o restaurado, como queramos decir, el cuerpo nuevo. Pero el vivo será un abrir y cerrar de ojos. Es decir, de repente estoy así y de repente el Señor dice, sean transformados o algo, y de repente somos transformados en vida, ¿no? Porque ahí hay una diferencia también. Bueno, son las ventajas y los privilegios que tienen los 144.000. Pero también la sufrieron. Entonces están las dos, ¿no? Están las dos. Y bueno, a algunos les gustaría una cosa, no sé, no depende de lo que nos gustaría, ¿no? Me parece que acá no hay una cuestión de democracia, de decir, bueno, yo voto tal cosa. El Señor sabe los tiempos, ahí están los 4 vientos, ¿no? Lo que sí nos gustaría a todos es que Cristo venga a nuestro tiempo. Eso sí, asegúrense
si nos tocase pasar por el valle de sombra y de muerte, asegúrense que cuando el sepulcro sea abierto, uno mirará hacia afuera. Si ven un coro cantando, alégrense. Ahora, si ustedes ven que hay gente alrededor que está diciendo agarren las armas y ven que viene una ciudad, la cosa se puso fea. Porque hay dos resurrecciones, la primera y la segunda. Ahora, cuando vos morís, vos no sabés cuándo vas a resucitar. Entonces, aseguremos ahora que estamos vivos la fecha en la que queremos resucitar, que sea la primera, en el momento de la segunda venida de Cristo, porque lo otro será después del milenio y será para el sartén, ¿no? Entonces, descansemos y, mejor dicho, vivamos con la seguridad de la salvación. Vivamos fieles para obtener la corona de la victoria, aun cuando nos toque pasar por el valle de sombra y de muerte. Confiamos en el poder de Dios, en su gracia, en su misericordia, pero hay una decisión, hay algo que nosotros debemos tomar, que es dejar todo y nuestro carácter, nuestros deseos, nuestros gustos, todo, y apelar a que el Señor sea nuestra vida, ¿no? Es nuestro ejercicio, nuestro desafío, luchar todo el tiempo contra nosotros mismos, porque de eso se trata, hasta que Cristo viva en nosotros. Y estaremos así, luchando, y lo que falte el Señor lo completará, por su gracia, por su misericordia. Pero ese es nuestro objetivo y nuestro deber como cristianos. Bueno, terminamos acá. Miren qué largo se fue y nosotros teníamos junta, Cristo es el personaje central del Apocalipsis, la segunda venida de Cristo, el acontecimiento principal. Aprendimos que el Señor está en los 4 ángulos de la tierra, vigilando todo. Debemos regresar a la pureza doctrinal de Éfeso. El Señor tiene un pueblo fiel hasta el fin de los días. Los ángeles están reteniendo los 4 vientos y nosotros en Cristo podemos ser vencedores. Nos toque formar parte de la gran multitud o nos toque formar parte de ese pequeño grupo que pasará, que no será pequeño, pero que está simbolizado por los 144.000. Ojalá haya podido quedar claro el tema. Si no, después mandamos un mensaje de texto y decimos los 144.000 son los que estén vivos, para que quede allí, nadie se lo olvide, para que no genere confusión más que nada, porque a veces aparecen teorías, gente especial, gente que medio raro, o gente que son ángeles, o que son de otro. No, nada de eso. Bien, después vienen los estudios personales, pero esta es la posición de la iglesia adventista, no es mi posición, es la posición de la iglesia. Después está cada teólogo, cada cuestión, pueden hacer lo que quieran, bien, pero esta es la posición de la iglesia en su conjunto, y es lo más leal al texto. 2 grupos, por un lado uno, por otro lado otro, todos se salvan, todos reciben el sello, pero algunos tienen que luchar contra la bestia y otros no tendrán que luchar contra la bestia. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay más comentarios? Bueno, que Dios los bendiga y que podamos ser vencedores en Cristo. Que podamos ser victoriosos vencedores en Cristo. Gracias por la paciencia, por el tiempo. Y bueno, el primer sábado de junio, de tarde, nos estaremos viendo para estudiar ahí el capítulo 8, que es lo que continúa aquí. El 8 y el 9 vamos a ver las trompetas, entre ese miércoles y el sábado y el miércoles que sigue. Terminamos con una oración. ¿Alguien desea hacer una oración para terminar? ¿No? ¿Hago yo la oración? A ver. Se levantaron 2 y vengan los 2, vengan a orar los 2. Vení, Gustavo. O te estás rascando, porque no. Vení, Alexis. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración. Ora uno, después ora el otro y nos despedimos de esa manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos porque nos has permitido llegar a tu templo aquí y escuchar al pastor abriendo nuestras mentes para pensar que debemos esperar tu momento, Señor.
Señor, te pedimos tu bendición para que cada uno de ellos que se encuentra acá llegue bien a su hogar, Señor, y también por los enfermos que tú sabes que tienen sus problemas, Señor. En ese gran nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Padre, gracias por abrir nuestro entendimiento, porque el Apocalipsis es un libro maravilloso, no es un libro de terror, de pavor, sino un libro que nos abre la mente y nos muestra que la victoria está a nuestro alcance por medio de Jesús y que en su nombre somos más que vencedores. Gracias por la promesa del Espíritu Santo, porque reviviremos, Señor, lo que hemos leído tantas veces en la Biblia, de los milagros, del poder, ese que actuó en los días de Cristo y los apóstoles, se volverá a repetir, pero en el mundo entero, en toda tu iglesia, Padre. Ayúdanos día a día a prepararnos para ese momento, a ser receptivos, y ya sea que seamos parte de los 144.000 o de ese gran grupo que resucitará en la venida de Cristo. Ayúdanos día a día a prepararnos y a leer, Señor, la Biblia y a leer el Apocalipsis como la voz tuya que nos habla día a día. Gracias por tu amor, gracias por concedernos la justicia de Jesús. Y oramos en su nombre, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan linda semana. El sábado, aquí en la iglesia, nos encontramos nuevamente. Y el miércoles que viene también a las 7.